y yo he preparado estos 3 puntos. Me voy a centrar sobre todo en el segundo y tercer punto. Bueno, lo que yo creo es que es necesario unir esfuerzos, presentar una propuesta de plan de estudios de una carrera universitaria, 5 años, o tal vez una maestría, 2 años, o una diplomatura de 1 año, y ver qué tipos de contenidos serían los necesarios para poder formar, ¿no?, a lo que sería un corrector, un editor de estilo. El segundo punto, voy a explicar esto poco a poco, es identificar nuevos espacios de trabajo del corrector de textos o corrector de estilo. Por la experiencia que tengo, ya varios años en la corrección, hemos encontrado un grupo de personas, un espacio, ¿no?, que antes no había y que voy a explicar en un momento, y tiene que ver con el uso del lenguaje claro. Y 3, que estamos ahorita en el mundo de la acreditación, todo lo que es la certificación, también una propuesta de establecer un sello o marca que acredite o certifique el trabajo del corrector y que no sea esto invisible. Lo primero, muy rápido. Considero que en el plan de estudios debería incluirse cursos de lingüística, de literatura, de informática. Ya hemos conversado al respecto ayer, hoy día, creo que todos por la experiencia misma se ve que de hecho la informática y las herramientas informáticas son muy útiles para estandarizar el trabajo y acelerar también el trabajo. Y también considero que debería incluirse cursos que tengan que ver con edición y diseño, no solamente lo que es el plano de la corrección de textos, la norma, la prescripción, etcétera, sino también elementos que tengan que ver con la edición y el diseño. ¿Cuáles son los actores en la edición de una publicación? ¿Cuál es la responsabilidad del corrector, del editor, del autor, etcétera, del editorial? Nociones de copyright, derechos de autor, también la parte legal. ¿Qué es, por ejemplo, el ISBN, ISSN? ¿No? ¿Por qué uno tiene que ver con el registro de libros, el registro de revistas? ¿Qué significa esa codificación? Es decir, un profesional de la edición o de la corrección debería conocer también, ¿no?, de este mundo editorial. El segundo punto tiene que ver con nuevos espacios de trabajo. Algo que recientemente he podido trabajar y tengo experiencia en ello, es que se nos ha pedido que hagamos traducción, edición, aplicación del lenguaje claro en ciertos documentos técnicos muy enrevesados, documentos legales básicamente, que no son entendibles por el público usuario común y corriente y que tienen que ver con el ejercicio de sus derechos. Otro, creo, espacio de trabajo, y hace más o menos un mes hay 2 empresas que nos han solicitado la creación de manuales de estilo, un periódico, ¿no?, que está trabajando fascículos, documentos sobre salud, recetarios, etcétera. Tienen a las personas que trabajan en la edición, en la escritura de estos textos, pero en realidad no hay un estándar de la escritura y entonces quieren hacer sus propios manuales de estilo. También, por ejemplo, una minera que hace informes técnicos nos llamó para poder establecer un documento guía para todas las personas que redactan los informes técnicos. Entonces, desde incluso los márgenes, los tipos de letra, el uso de siglas, los cuadros, cómo van a ir los cuadros, si numerados, arriba, abajo, los títulos, todo lo que tiene que ver con la estandarización del documento, el uso también de terminología. Entonces, nos han llamado para proponerles nosotros el manual de estilo que servirá para la organización, para la empresa, institución. El primer caso fue un editorial, en realidad un periódico que está sacando ahorita fascículos de diversos temas, uno es de salud, otro es de comida, y el otro tiene que ver con lo que es ya la redacción dentro de una empresa, una consultora. Tiene muchos ingenieros que redactan manuales técnicos en varias partes del Perú y quieren un documento que ordene todo esto que tiene que ver con la escritura estandarizada. Un ejemplo de aplicación del lenguaje claro. Pongo entre comillas traducción o aplicación al lenguaje claro.
Nosotros ya hemos hecho casi 500 páginas, ya estamos por terminar, de traducción al lenguaje claro o aplicación del enfoque del lenguaje claro en documentos legales. Es una compañía aseguradora. No voy a leer todo, solamente unas líneas. De conformidad con las declaraciones contenidas en la solicitud de seguro en la comunicación o en la comunicación escrita presentada por el contratante y o asegurado y o por el corredor de seguros, la cual se adhiere y forma parte integrante de este contrato de seguro y cuya veracidad constituye causa determinante para su celebración y asimismo, de acuerdo a lo estipulado tanto en las presentes condiciones generales, así como en las condiciones, etcétera. Esto es un documento real. Y esta fue la propuesta que nosotros hicimos. La compañía protegerá al asegurado contra los riesgos que se especifican en la presente póliza siempre que la información proporcionada por el contratante, asegurado o corredor sea verdadera. Esta póliza será conformada por los siguientes documentos y se hace un listado a manera de viñetas. Mucho menos extensa para la compañía de seguros, es un ahorro de papel enorme, casi todos los documentos han quedado al 30 o 40%, considerando que ellos tienen que imprimir miles de pólizas para los miles de usuarios, es un ahorro enorme. También el tema de que los contratos siempre tienen todo en mayúscula, términos muy técnicos, por ejemplo, observación de la póliza o acá objeto del contrato. Entonces, pues, propusimos, porque acá la observación significaba que uno podía solicitar un cambio. Solicitud de modificación de la póliza. Y así, lo que hemos hecho es trabajar en la simplificación de documentos. Pero no ha sido un trabajo que hemos hecho solos, sino que ha habido siempre un trabajo interdisciplinario. Como este era un documento legal, había un grupo de abogados con los cuales trabajábamos, les enviamos la propuesta, nos juntábamos, no, esto no se puede cambiar, esto está bien, sí, no hay ningún problema, son equivalentes. Recuerdo una palabra que siempre la tengo y es subrogación. Me acuerdo que en uno de los artículos decía subrogación y los abogados nos dijeron que no se podía cambiar. Lo que hicimos fue subrogación o transferencia de derechos. Y entonces, al poner la O, eso sí nos permitieron, entonces sí se entendía y se podía leer el documento sin problemas, ¿no? Y así, términos como anulación del contrato, prescripción, ¿no? del contrato, etcétera, pudimos dejar los términos técnicos, pero con un equivalente al costado. Ustedes seguramente han visto esta propaganda, este sello, ASBAN, la Asociación de Bancos del Perú. Compromiso, hablemos más simples, identifica a los bancos que son parte de esta iniciativa con este sello. Más simple, más útil. Ahorita los bancos están en toda una cruzada de modificar sus documentos, con la idea de que los contratos, etcétera, se conviertan en documentos legibles para los usuarios, y esto supone, ¿no? un grupo enorme de información que tiene que ser llevada al lenguaje claro. ¿Quién lo está haciendo? O sea, comunicadores, publicistas, lingüistas, correctores. Como no hay en realidad una profesión, que podemos decir, ¿no? Una actividad que sea la que efectivamente desarrolle esto, a nosotros nos llamaron a un conjunto de profesores de la universidad y estamos trabajando en este proyecto y hemos hecho uno para la PCM, para la Presidencia del Consejo de Ministros, hemos hecho la traducción de cerca de 300 definiciones, una compañía aseguradora y hemos trabajado cerca de 500 contratos, ¿no? 500 páginas, en realidad son como 17 contratos. Y lo que va a hacer también el grupo de aseguradoras, los bancos, es continuar. Este simplemente dice, es el primer paso de un esfuerzo en beneficio de los consumidores. Yo considero que este podría ser un espacio donde los correctores podrían trabajar, ¿no? Y ser más o menos arriesgadamente agentes de cambio, ¿no? Porque eso supondría mayor inclusión de las personas, de la ciudadanía, y este es lo que significa el enfoque claro, ¿no? Los bancos hablamos más simple. Se llama el lenguaje claro al estilo de comunicación oral y escrita que busca transmitir un mensaje empleando un registro claro, sencillo y directo. Surge como iniciativa entre los estados democráticos y tiene como objetivo principal lograr una comunicación eficaz entre ciudadanas, ciudadanos e instituciones públicas. Esto aparece en el mundo anglosajón en la década de los 70.
recién ha llegado a Latinoamérica alrededor del año 2000. Características: se puede entender lo que se lea con una sola lectura, uso un lenguaje apropiado al lector y propósito del documento. Si es el documento que va a leer un jubilado, ¿no?, entonces debería estar de acuerdo con, ¿no?, el público al que está dirigido. Cumple con los requisitos técnicos o legales, permite encontrar la información importante sin dificultad. En realidad, en síntesis, es tratar de simplificar la información. Si el usuario final tiene que ver con el tipo de información a la cual tiene acceso o debe tener acceso por derecho. Esta imagen me gusta porque esta es una página de lenguaje claro en Australia. Al lado izquierdo, lo que significaría un contrato, una minuta muy, ¿no?, densa, y al lado derecho, un documento, se supone, con la aplicación del lenguaje claro. Daniel Casani, que seguramente todos conocen, ha trabajado en México, ha trabajado en Argentina, ha trabajado en Chile, estuvo hace 2 años en la Universidad Católica contando la experiencia del lenguaje claro en Latinoamérica. Y él es un convencido de que a través de esa intervención en los documentos se logra una ciudadanía plena. Costos. Yo estaba hoy día, antes de venir, verificando si es que había habido alguna modificación, pero este es el costo por página de lenguaje claro. Una libra esterlina es 3.98 soles, 98 nuevos soles. Eso es lo que cuesta una página A4. O sea, cerca de 250 soles más o menos por revisión de texto, de traducción al lenguaje claro. Eso es lo que cuesta, ¿no? O sea, dice que depende del tipo de documento, ¿no es cierto? Pero en general, bueno, no es igual la complejidad de un documento legal que un brochure de marketing, pero aproximadamente una A4 cuesta 65 libras más los impuestos. Eso es, una libra es igual a casi 4 soles. 4 por 65, ese es el costo, esa es la tarifa de la aplicación del lenguaje claro. Y es lo que sí se paga también en el Perú. Sí, ejemplos de marcas o sellos que sirven para acreditar o certificar el uso. Algo importante para que en el documento quede visible la intervención del corrector, la presencia del corrector y que no sea invisible, es la marca o el sello que se deja. Por ejemplo, en el Reino Unido se utiliza ese cristal. Todos los documentos que han pasado por lenguaje claro tienen esa marca, ¿no? El Crystal Mark. Se enumera también, si ha pasado este contrato 1, por ejemplo, vehicular de tal empresa, cada documento tiene un número y tiene este sello, esta marca, ¿no?, que acredita que ha pasado por un corrector o un traductor de lenguaje claro. Ahora han sacado esta, que es la de WEBS. Esta WEBS ha sido revisada. Hay 12.000 miembros en 80 países que siguen esta campaña de lenguaje llano en Europa. La marca Cristal es nuestro sello de aprobación por la claridad de un documento. Ahora aparecen más de 21 documentos diferentes en el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Dinamarca, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Es la única marca internacionalmente reconocida de su clase, en inglés. Y también últimamente han sacado otras marcas. Las empresas como que van sumando, así como se suman los ISOs. Ahora, por ejemplo, si uno es embajador de la marca Perú, puede poner junto a su logo, ¿no?, la marca Perú también, y hay que pagar por eso. Entonces las empresas también están sumando esto. La organización es un miembro de la corporación. La organización ha traducido al menos 100 documentos, al menos 50, al menos 25, etcétera. Entonces las empresas exhiben como sus ISOs, sus acreditaciones a través de estos símbolos. Estas son las marcas que se están utilizando en el Perú. En Centrum Católica ya se está exigiendo la acreditación de la revisión de estilo. Esta es la declaración. Ninguna tesis puede pasar
a jurado ninguna si antes no ha pasado por un corrector de estilo. No puede, simplemente es imposible porque en la carátula se tiene que adjuntar la revisión. Por el presente, el suscrito en su calidad de corrector de redacción del trabajo tal de los alumnos, el nombre, manifiesta que ha revisado y corregido la indicada tesis en cuanto a la redacción. Porque como todas las tesis luego se publican en la web, no puede haber tesis que tengan errores, porque eso sería desprestigio de la universidad que ha aprobado una tesis con tales características. Y tiene que firmar el corrector título. Lo que están exigiendo ahorita es título de lingüista, graduado en lingüística, tiene que firmar, y solo así es que uno puede dejar en mesa de parte su tesis, solo así. Y hay otros, para que no se piense que esto solamente es en Europa o en el primer mundo. Hay casos en México que están aplicando el lenguaje claro. El caso de Chile es el más representativo, han avanzado muchísimo. En el Perú hubo una iniciativa, se tradujeron como 200 o 300 definiciones que se pusieron en el portal del Estado peruano, pero eso fue al terminar el gobierno de Alan García, y al cambio de gobierno ya no se siguió con esta política. Ahí está. Aquí encontrará información del Estado en una versión amigable, con un lenguaje claro. Uy, no, ya no se ve. Bueno, en Chile lo que han hecho es, hay versiones en lenguaje claro, hay la versión en texto legal, la versión en folletos, la versión en cuña radial, para que las personas se enteren de las leyes a través de otros medios. Lo que han hecho es ahora la traducción a las lenguas originarias, y también la versión para personas discapacitadas con discapacidad auditiva. Bueno, y entonces lo que yo quería comentar con ustedes son dos experiencias. Una tiene que ver con el uso o la aplicación de esto que se llama el lenguaje claro, y considero que podría ser un ámbito que podría ser explorado por los correctores, y que si estamos pensando en una profesionalización se podría incluir esto dentro del plan de estudios, porque ¿quién es más que los estudiosos de la lengua para poder intervenir en estos documentos? Siempre pensando en una actividad interdisciplinaria. Esto de la corrección no termina en que uno lo entrega, sino que pasa por un área técnica, luego pasa una validación, un focus group. ¿Entiendes esto? ¿Entiendes? ¿Sí? ¿No? Una vez que se revisan las observaciones que hace el público objetivo, porque uno puede decir sí, se entiende, pero el público objetivo dice no se entiende, se hacen los ajustes, se hace la revisión final. Es un proceso bien largo, ¿no? Pero que rinde muchas satisfacciones, porque uno ve que el documento cambia totalmente, ¿no? Cambia totalmente. Y la otra experiencia que quería contarles es la que tiene que ver con la elaboración de manuales de estilo, que creo que podría ser también dentro de los cursos, no sé si electivos o obligatorios, ¿no? Las partes que debe tener un manual de estilo, qué es lo que debería contener, ver algunos ejemplos que se han publicado, tipo el manual de estilo del diario El País, etcétera, y cómo se puede amoldar esto, adecuar a las necesidades de empresas o instituciones que quieren estandarizar, quieren ordenar su documentación, ahora que estamos en el mundo, pues, de la certificación, acreditación, ¿no? Que queremos que todo en realidad tenga una sola línea. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.